Hola viajeros, vamos a explicar en este vídeo algunos consejos para viajar a Abu Dhabi. Veremos también algunas notas prácticas y los atractivos de esta ciudad del Golfo Pérsico, que es la capital de Emiratos. El mejor método para llegar a Abu Dhabi es por avión, y la compañía aérea de bandera de Abu Dhabi es Etihad, una aerolínea de las típicas del Golfo con unos servicios magníficos, aviones modernos, muy limpios, en pantallas individuales, conectores USB, y nos dieron de comer 2 veces en el trayecto de Madrid a Abu Dhabi. En cuanto al aeropuerto de Abu Dhabi, pues es un palacio en medio del desierto, una maravilla de la arquitectura moderna, funcional, muy práctico, muy limpio, todo nuevo, moderno, y posee todos los servicios que necesita un viajero: tiendas, duty free, restaurantes de varios tipos, joyería de lujo, todo lo que nos hace falta, tanto si vamos en escala como si vamos a la propia ciudad. Emiratos es un país que da muchas facilidades al extranjero en sentido migratorio. Los españoles y un gran número de nacionalidades pues tienen un visado conforme llegan al aeropuerto, válido para 90 días y completamente gratuito. Simplemente hay que dirigirse a la zona de inmigración y te toman tus huellas, escanean tu pasaporte, sacan fotografía de tu cara, y ya la siguiente vez ni siquiera tienes que pasar por inmigración. Directamente hay unas máquinas automáticas en las cuales te reconocen y no tienes ya que realizar ningún otro trámite. En el propio aeropuerto podéis conseguir una tarjeta SIM local de Emiratos. Ni se os ocurra utilizar la tarjeta española con datos en ROAN. Eso puede salir por una ruina. También en el propio aeropuerto podéis cambiar dinero o sacar en cajeros automáticos que hay de bancos en la propia terminal y fuera. Lo que sí os recomiendo es que saquéis poco dinero, porque realmente no se suele pagar casi nada con dinero, casi todo se puede pagar con tarjeta, con lo cual te sale mucho más económico utilizar siempre la tarjeta. Los taxis aceptan tarjeta, tienen todo taxímetro y no tenéis ya que preocuparos. En cuanto a infraestructuras, es un país que tiene unas magníficas infraestructuras y se nota la capacidad de inversión que tiene. Numerosas autovías, las calles de varios carriles, todo con semáforos. Son muy respetuosos en cuanto al tema de señales y de exceso de velocidad. Y por otro lado, en cuanto a sanidad, pues a nivel de Occidente, y en general es un país al que se puede viajar con absoluta tranquilidad y seguridad. Bueno, esto es un plano de Abu Dhabi. Aquí vamos a ver la zona más importante. El mapa lo tenéis en los viajeros en el tema de Abu Dhabi. Las zonas más importantes para nosotros van a ser el aeropuerto, por supuesto, que es el punto de entrada, y luego tenemos, junto al aeropuerto tenemos la isla de Yas, que es muy famosa porque aquí se concentran numerosos parques temáticos como el Warner Bros., el Ferrari, el SeaWorld y demás. Después tenemos una zona muy interesante que es la zona de la mezquita Zayed, la famosa mezquita espectacular. También aquí tenemos el acuario de Abu Dhabi, que es el más importante de Oriente Medio. Un poco más hacia el este encontramos la zona de hoteles y restaurantes internacionales, que suele ser una zona también muy útil para nosotros los viajeros. Por último ya tenemos la zona de la Corniche y del Abu Dhabi Mall, Marina, una zona sobre todo de grandes edificios, edificios muy altos y centros comerciales espectaculares. Y por último tenemos una zona que está en desarrollo ahora mismo, que está el Louvre de Abu Dhabi. Ahí va a estar el Guggenheim, que es la zona de la isla de Saadiyat. La gran mezquita Zayed es el único lugar realmente imperdible de Abu Dhabi. Es una joya arquitectónica moderna, toda construida en los mejores mármoles y materiales que os podáis imaginar. Es gratuita. Sin embargo, nosotros tuvimos la relativa desgracia de que llegamos de noche justo cuando la estaban cerrando, y nos hicieron un trato que era una visita privada, guiada, y a cambio pues de dejarnos entrar fuera de las horas. Eso nos permitió verla completamente solos, lo cual fue un auténtico privilegio. Nos subieron primero en una especie de carrito como de golf. Nos prestaron además una valla para las chicas y nada, nos acompañaron todo el camino, explicándonoslo todo, y sobre todo es una maravilla. Simplemente lo debéis de ver con vuestros propios ojos. Si visitáis la mezquita
En viernes recordad que el horario es aún más reducido, porque a determinadas horas hay oración y por tanto fieles. En esos momentos no se puede entrar si no sois musulmanes. La corniche es el skyline de Abu Dhabi. Es donde se concentran los edificios más altos, los centros comerciales y bancos de la ciudad. Es un lugar de una tremenda vida tanto de día como de noche. Hay restaurantes al borde del mar, se puede pasear, muchos sitios de descanso. Abu Dhabi es uno de los grandes centros financieros del mundo, sede de muchos de los grandes fondos de inversión. Es decir, un sitio donde no se hace preguntas de dónde viene el dinero. De noche la corniche brilla de un modo muy especial. Es un lugar apacible y la temperatura es muy agradable. El Heritage Village, en la zona de la Marina, es un lugar muy agradable con las mejores vistas de la ciudad de Abu Dhabi. Son varios museos, algunas galerías y unas zonas donde se explica un poco la vida del Emirato, tanto a nivel militar, monedas, un poco su historia, sus costumbres. Es un lugar agradable para pasar un rato con los niños. Te entrevistamos para los viajeros. ¿Qué opinas tú? Ahora sí nos despedimos de vosotros desde el aeropuerto con un poco de pena de dejar este país tan curioso y tan llamativo. No os vayáis hasta el final porque hay una sorpresa, sí, un TikToker muy simpático. Espero que os guste y que os haya gustado el vídeo. Acordaros de darle un like y de suscribiros a nuestro canal. Muchas gracias a todos. Y por supuesto no os olvidéis de visitar el foro donde tenéis toda la información compartida por todos los viajeros, entre ellos yo. Por cierto, el TikToker también merece un like, aunque como no sabemos quién es, no se lo podemos dar.